Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así: ahora pues, es esta frase, esta manera de empezar me gusta. Romanos 8, 1. Ahora pues, ¿sabes por qué me gusta esa manera de empezar? Ahora pues, porque si hay una hora, hay un ayer. Y si hay una hora, hay un después. Lo que pasó ayer, ya pasó. Si fue bueno, si fue malo, ya pasó. No vivas atormentado por lo que pasó, porque lo que pasó, pasó. Y te digo una cosa, querido, es falta de disciplina personal vivir lamentándose por el pasado, porque si lamentarte por el pasado arreglase el pasado, entonces te diría, lamentate por el pasado, porque vas a arreglar. Pero hay un versículo que no está en la Biblia y que dice, no vale la pena llorar por la leche que se derramó. Ese es un refrán del pueblo, ¿no es cierto? No van a pensar que es un versículo. Pero Jesús dijo eso en otras palabras. Jesús dijo, no estés preocupado por lo que no puedes resolver, por el día de mañana. El mañana no te pertenece. Entonces, ¿para qué te preocupas? El pasado no te pertenece, ya fue. ¿Para qué te preocupas? Ahora pues. Hay gente que no vive lo único que tiene para vivir, que es el ahora. Vive desperdiciando el ahora que puede resolver, porque en lugar de trabajar en el ahora, está pensando en el pasado, llorando por el pasado, o está pensando en el futuro que todavía no le llegó. ¿Será que me va a dar cáncer? ¿Para qué te preocupas? ¿Será que la persecución viene? La profecía dice que sí, pero ¿para qué te preocupas? Cuando llega, pues la enfrentas. Yo digo que cuando vengan los tiempos difíciles, ¿vas a sufrir o no? Claro. Entonces guarda tu energía para sufrir. ¿Para qué estás sufriendo ahora por adelantado? Hay que saber vivir, querido. Hay que saber vivir. Por eso Pablo dice así, ahora pues, ahora, vamos a vivir el ahora, vamos a resolver el ahora. Lo que pasó, pasó, lo que no pasó, todavía no pasó. Basta cada día su afán. Pero ¿qué es lo que dice? Eso no es el mensaje, eso es solo una introducción. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el tema de esta noche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Esta noche vamos a ver lo que es andar conforme a la carne y también lo que es andar conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu están en Cristo Jesús y para ellos no hay condenación. Los que no andan conforme al Espíritu, andan conforme a la carne. Esos están en el terreno de la condenación. Pero para entender lo que es la condenación, primero tenemos que entender lo que es la muerte. Vuelvo a repetir. Para entender lo que es la condenación, tenemos que entender lo que es la muerte. Para entender lo que es la vida, tenemos que entender lo que es la muerte. Para entender lo que es salvación, tenemos que entender lo que es la muerte, porque todo eso gira en torno de la muerte. Y la muerte no es caer y morir, eso no es la muerte. Hay que entender el verdadero sentido de la muerte. Para entender lo que es la muerte, tienes que entender lo que es la vida. ¿Y qué es la vida?
La vida no es una cosa. Hay gente que piensa que la vida es 70 años que el corazón late y el pulmón respira. No, desde el punto de vista biológico, eso puede ser la vida. Pero tú no eres solamente un ser biológico, físico. Tú no eres solo carne, cuerpo, hueso. Tú tienes sentimientos. Entonces, quiere decir, la vida no es solo respirar. Ahí está la diferencia entre el animal y el hombre. Para el hombre, para el animal, la vida es respirar, correr, andar, dormir, respirar, correr, reproducirse. Pero tú no, porque tú tienes sueños, tú tienes alegrías, tú tienes tristezas, tú tienes planes que el animal no tiene. Entonces la vida no es solo un asunto físico, un asunto biológico. No es solo de tu pulmón está respirando, estoy vivo. No. La vida, Jesucristo dijo, cuando estuvo en esta tierra, dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida no es una cosa, la vida es una persona. Entonces, cuando tú vas a Jesús y vives en comunión con Jesús, estás en la vida, estás vivo, porque estás en Jesús, que es la vida. Por eso Jesús dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante tú solo la vas a disfrutar cuando estás en Cristo Jesús, que es la vida. Por eso Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Cristo estás vivo. Ahora, si Jesús es la vida, cuando yo me separo de Jesús, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Y al separarme de la vida, ¿a dónde estoy entrando? Al territorio de ¿qué? De la muerte. Ahora vas a entender una cosa. Nosotros los cristianos a veces decimos así: si me porto mal, Dios me va a castigar con la muerte. Esa es una de las más grandes mentiras. Si me porto mal, Dios me va a castigar con la muerte. Lo que están queriendo decir es: si me porto mal, Dios me va a dar la muerte. Querido, Dios jamás te puede dar la muerte. Porque para que Dios te dé la muerte, Él tendría que tener la muerte. Porque si no tiene la muerte, ¿cómo te va a dar lo que no tiene? Pero ¿qué es Dios? Él es la vida. ¿Y qué es la vida? La ausencia de muerte. Entonces en Dios no hay muerte. Él no tiene muerte. ¿Cómo te va a dar la muerte? Pero existe muerte, claro que existe muerte. Pero la muerte es la ausencia de Dios. La muerte es la ausencia de Dios, no es algo que Dios te da. La muerte no es algo que Dios te da. La muerte es algo que tú eliges, tú escoges, tú decides. Porque cuando tú te separas de Jesucristo, que es la vida, nadie te empuja para allá, nadie te arrastra para allá. Tú vas porque tú quieres. Pero cuando tú vas, te separas de la vida, te metes al territorio de la muerte. Ese es el problema. La muerte es una decisión humana. Ahora yo sé lo que tú estás preguntando. En tu corazón estás diciendo sí, pero la Biblia no dice que la paga del pecado es la muerte. Sí, la Biblia dice eso. Solo que hay un problema. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita ¿en qué idioma? El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Y ese versículo que dice la paga del pecado es la muerte, está en el Nuevo Testamento, está en el libro de Romanos, está en el capítulo 3, está en el versículo 23, y lo dijo Pablo, y Pablo no hablaba español, Pablo hablaba griego. Entonces, para entender correctamente lo que quiere decir la paga del pecado es la muerte,
hay que conocer un poco de griego. Y entonces cuando tú lees en griego, ves que el texto originalmente, correctamente dice así: el resultado del pecado es la muerte. Ahora más me vas a decir, pero es la misma cosa, pastor. Sí, casi la misma cosa. Porque la paga es lo siguiente: tú la hiciste, yo te cobro. Eso es paga, pero el resultado no. Tú hiciste y naturalmente vas a recibir el resultado de lo que escogiste, y tú escogiste la muerte. El resultado del pecado es la muerte. ¿Y qué cosa es pecado? Isaías 59:1, creo. Vuestros pecados han hecho separación entre mí y Dios. ¿Qué es pecado? Además de ser transgresión de la ley, pecado es separarse de Dios. Cuando tú te separas de Dios, estás cometiendo pecado. Cuando tú te separas de Dios, te estás separando de la vida. Y cuando tú te separas de Dios, te separas de la vida, cometes pecado, el resultado natural es que entraste al territorio de la muerte. Ahora estás en la muerte. Sí, pero pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la condenación? Ahí está lo interesante. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte, pero todavía no mueres. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Adán: si tocas del árbol vas a morir? ¿Adán tocó o no tocó? Tocó. ¿Murió o no murió? ¿Ah? Si murió, ¿cómo nació Caín? No murió, pero sí murió, pero no murió, pero sí murió. Ahora vas a entender lo que quiere decir la condenación. La condenación es la muerte en vida. La condenación es la muerte en vida. Estás vivo, pero estás muerto. Quiere decir, tu corazón late, tu pulmón respira, pero ya no disfrutas de la vida, ya estás en el terreno de la condenación, en el terreno de la muerte. Un día vas a morir eternamente. Cuando llegue el final de toda la historia, vas a morir eternamente. Pero desde que te separaste de Jesucristo hasta que mueras eternamente, hay un largo camino. Y ese camino se llama el camino de la condenación. ¿Y qué es el camino de la condenación? En este camino de la condenación, el diablo puede hacer dos cosas. Te quita el empleo, te quita la familia, te quita el respeto propio, te quita la dignidad, te quita la casa, te quita el carro, te quita las ganas de vivir, te deja en la miseria, pobre, arruinado, destruido, que ya no te queda otra cosa sino pensar en morir. Esa es una de las cosas que el diablo puede hacer en el terreno de la condenación. Pero también puede hacer otra cosa. Te da dinero, te da carro, te da todo, te da gloria, te da fama. ¿No ven esos artistas que venden un disco ahí y se quedan millonarios? Te da todo, pero ¿y de qué te vale? El diablo te puede dar todo materialmente, pero no te da paz. Por eso hay gente millonaria que agarra un revólver y se da un tiro. La gente pobre que ya no aguanta, agarra un revólver y se da un tiro. Y la gente rica también agarra un revólver y se da un tiro. Porque ambos, el pobre se mata, el rico se mata. ¿Por qué? Porque están en el terreno de la condenación. Entonces, no es solo que si estoy en el terreno de la condenación todo me va a ir mal. No, todo te puede ir bien también. Pero de nada te va a servir, porque no vas a tener paz en el corazón. Y yo conozco gente millonaria, gente rica, gente famosa que llora, que se desespera. ¿Por qué un artista famoso que tiene gloria, fama, dinero, poder, todo, se mete droga hasta matarse? ¿Por qué? Porque no tiene paz. Porque está en el terreno de la condenación. Está caminando el camino de la carne. Está perdido. Aquí no hay paz. Pero ahora viene Pablo y dice: pero ahora, hoy, porque ayer no interesa, pero ahora ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. No interesa cómo está tu vida. Estás perdido, estás acabado, estás semidestruido, pero ahora da media vuelta y va en dirección de Jesucristo. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero creo que conté anoche, yo estaba saliendo en el Brasil de un estadio, sí, te conté anoche, pero voy a repetir para que entiendas el terreno de la condenación. Yo vivo en Brasil hace muchos años. El Brasil es interesante, es un país, gracias, muchas gracias. Es un país lindo, tiene muchas cosas, pero tiene cosas tristes. También una de las cosas feas que el Brasil tiene es la famosa macumba, la hechicería, la brujería. Y yo les decía anoche, mucha gente piensa que las brujas son feas. Eso es en la historia de la revista ahí. La bruja es fea, nariguda, tiene una verruga en la nariz. Pero hay brujas bonitas. En el Brasil hay muchas brujas bonitas, metidas ahí, artistas famosos, brujas macumberas. Bueno, pero el caso es que yo estaba saliendo de predicar y viene una señora con un papelito y me entrega: pastor, por favor, yo creo en el poder de su oración, ore por mí para quebrar el poder del demonio. Le digo: ¿qué te pasa? Mientras estaba yendo al carro, ¿qué te sucede? Y mira la historia que me cuenta. Dice: pastor, mi vecina es una bruja y es una bruja bonita. Y mi esposo se apasionó de la bruja, porque la bruja le hizo un trabajo para él enamorarse de ella. Ahora, el dinero que antes mi esposo traía para la casa, mitad le da la bruja. Estamos pasando necesidad, estamos en problemas. Mi hijo mayor de 17, 18 años descubrió que el papá está enamorando con la bruja y se metió a las drogas, y ahora está en las drogas hasta el cuello. Y hace 2 semanas, pastor, descubro que mi hijita de 13 años está embarazada. Pastor, mi vida está un infierno. Mi esposo con la bruja, mi hijo en las drogas, mi hijita embarazada. Cuando el papá les quiere decir algo a los hijos le miran: ¿y qué autoridad, qué moral tienes tú para decirme algo? Tú estás ahí con la bruja. El hogar destruido, el hogar acabado. Y ella dice: pastor, y yo he perdido las ganas de vivir. He entrado en un estado de depresión que paso días, no me levanto de la cama, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, solo quiero morir, pastor, solo quiero morir. Y yo lo conozco a usted de los tiempos que estaba en la televisión, en la radio, y cuando el otro día dijeron que usted iba a predicar, vine para que usted ore por mí, para romper el poder de la macumba. Le digo: está bien, yo voy a orar por ti, pero dime, ¿tú eres de la iglesia? No, pastor, yo no soy de la iglesia. Le digo: pero esta noche yo dije a las personas: levántense, vengan adelante, entreguen la vida a Cristo. ¿Tú te levantaste? No, pastor. ¿Por qué no te levantaste? Ah, pastor, disculpe, pero es que yo no quiero cambiar de religión, pastor. ¿Tú te das cuenta? Yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando, querido, de tu vida, ¿Está todo bien en tu vida? ¿O las cosas están de cabeza para abajo? Por más que te esfuerzas, que luchas para arreglar. Porque el otro día alguien me dice: sí, pastor, a mí me pueden acusar de todo, pero de ocioso no. Trabajo en 2 empleos, salgo a las 4 de la mañana, vuelvo a las 11 de la noche. Lucho, pastor, trabajo. Y yo veo otra gente que trabaja menos que yo, progresa. Y yo en la pobreza, en la miseria. ¿Sabes por qué? Estás en el terreno de la condenación. Estás en el terreno de la condenación. Pero pastor, ¿cómo sabe usted que estoy en el terreno de la condenación? Yo te hago una simple pregunta. ¿Cuándo en tu vida diste la media vuelta
y te entregaste a Jesús. Porque Pablo dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuándo te entregaste? ¿Cuándo fuiste? Entonces, por más bueno que seas, porque hay gente que me dice, pero pastor, yo no le hago mal a nadie, yo no estoy robando, no estoy matando, yo solo quiero lo mínimo, que Dios me deje vivir bien. Y Dios quiere que vivas bien, pero es que tú no estás en el territorio de Dios, tú estás en el territorio de la condenación. Y ahora esta señora viene con su vida destruida, y yo le digo, ven, y Jesucristo allá con los brazos, hija, ven, ven, y ella dice, no quiero cambiar de religión. Pero ¿qué religión, querido? Es asunto de cambiar de vida. El otro día una señora me decía, pastor, mira, ¿cómo es la vida, no? Perdí un hijo. Un año después, perdí el otro hijo, ya jóvenes, y los dos en accidente de tránsito. A raíz de eso, pastor, entré en un estado de depresión tan grande y de repente descubrí que mi esposo estaba con otra mujer y ahí fue la última gota. Ahora sin esposo y sin hijos, me vine a Estados Unidos. Y dice, vivo aquí en una casa de favor. Pero miren lo que ella me cuenta, pastor. A las 5 de la mañana, antes que nadie se haya levantado en la casa, yo me levanto y me voy. Y solo vuelvo en la noche después que todos se han acostado. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque me da vergüenza comer. Está bien una semana, 15 días, un mes, pero estoy 8 meses, no encuentro trabajo. Y claro, cuando llega la hora de comer, ellos sirven la mesa. Yo tengo vergüenza, pastor, por eso me salgo a las 6, 5 de la mañana y vuelvo en la noche. ¿Dónde está Dios? Querido, Dios está en el mismo lugar, esperándote, con los brazos abiertos. Tú no tienes que tener miedo de ir a Jesús. Ah, pastor, pero es que si me entrego a Jesús ya no voy a poder fumar, ya no voy a poder beber, ya no voy a poder ir a las fiestas. ¿Quién te ha dicho? Tú no tienes que preocuparte. Cuando tú piensas en ir a Jesús, tú no tienes que pensar qué es lo que no vas a hacer. Tú tienes que pensar simplemente en vivir la más linda historia de amor con Cristo. Yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que los novios piensan en la hora del matrimonio? Ahí están. Yo no hago mucho matrimonio, pero a veces veo a los dos novios frente a mí. Él mira a la chica, flaquita, todas las novias son flaquitas cuando se casan. La ve ahí. ¿Qué pensará el novio? A ver, voy a imaginar. ¿Cuánto frijol comerá esta chica por día? ¿Y cuántos años voy a estar casada con ella? A ver, ¿cuánto cuesta el frijol? En 50 años de casado, ¿cuánto frijol? Se vuelve loco. Va a salir corriendo, no se va a casar. ¿Y ella qué pensará en los moldes tradicionales de un matrimonio? Tengo que lavar ahora, ya que me casé, tengo que lavarle las camisas. ¿Cuántas camisas se ensuciará por día? Y en 50 años, ¿cuánta camisa voy a lavar? Saldría corriendo. Pero cuando dos novios se casan, ¿están pensando en lavar camisa, en comprar frijol? Nadie se acuerda de eso. ¿Para qué se casan? Para vivir la más linda historia de amor. Ahora, cuando termina la luna de miel, vuelven. ¿Hay que lavar camisa o no? ¿Hay que comprar frijol o no? Pero nadie se casa para eso. Entonces, querido, ¿por qué es que tú, cuando piensas hacerte cristiano, dices, pero ahora ya no podré fumar, ahora ya no podré ir a la fiesta? Pero ¿quién se casa para eso, querido? Tú no te entregas a Cristo para eso, tú te entregas a Jesús para vivir la más linda historia de amor con Cristo. Estás aquí en el terreno de la condenación y Jesús te dice, ven. Pues entonces va, corre, entrégate al Señor Jesucristo. Y yo te digo una cosa, en el terreno de Jesús, esto es como la historia del gato y el ratón.
¿Cuántos han visto un gato cazando a un ratón? Levanten la mano. ¿Cuántos han visto alguna vez un gato cazando? Bueno, ustedes van a entender. ¿Cuántos nunca han visto un gato cazando a un ratón? Levanten la mano. Nunca han visto. Ustedes no van a entender. Tú sabes que el placer del gato no es matar al ratón. El gato no caza ratón para matarlo, ni para comer. Gato no come ratón. El gato solo come ratón. Ratón le dicen, ¿no? El gato solo come ratón cuando el dueño es un tacaño que no le da comida. Pero cuando el gato está bien alimentado, él no come ratón. El gato no come ratón. Pero entonces, ¿para qué caza? Por el placer que le da, pero no matar, porque el gato no mata. Ahí que está. Por eso les pregunté cuántos han visto un gato cazando a un ratón. Porque el gato agarra al ratón y no le mete las garras. Porque si le mete las garras lo mata y él no quiere matarlo. Tampoco lo muerde, solo lo mordisquea un poquito así. Porque lo que quiere es hacerlo sufrir. El pobre ratoncito se desmaya. Ahí el gato se queda tranquilo, se hace al tonto, como que no le interesa, se queda ronroneando. El ratoncito se despierta, lo ve al gato indiferente, se da cuenta que no lo han matado. Estoy vivo. Y comienza un paso, otro paso, alejarse, su huequito está allá. Ya me voy. Y cuando comienza a correr, ahí viene el gato, de un salto lo agarra nuevo. Y ahí comienza nuevamente la tortura hasta desmayarlo. Ahí lo deja hasta que reaccione. Ahí comienza la tortura. Y tú puedes ver que un gato puede quedarse un día entero torturando al ratón y no lo mata. Solo lo mordisquea. El gato es el diablo y el ratoncito somos nosotros. ¿Tú crees que el placer del diablo es matarte? Calma. Un día cuando llegues aquí vas a morir, pero calma. Y mientras no mueras aquí, vas a caminar el camino de la condenación y ahí él va a entrar con la operación tortura. Te va a torturar de día y de noche, de una manera, de la otra, hasta que en la mitad del viaje, de repente tú mismo vas a querer morir, porque ya no aguantas más el estilo de vida del camino de la condenación. Pero querido, aquí de este otro lado está el Señor Jesucristo, diciendo: hijo, ven. Dice: volved a mí, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? No importa lo que has hecho, no importa lo que has vivido, no importa tu pasado, ven. En Cristo Jesús todos somos hechos criaturas nuevas, ven. Tus pecados te serán perdonados. Si tus pecados son rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Ven. Y sabes que la mayoría de nosotros está aquí. Mira para Jesús. Quiere ir, mira para el gato. Mira para Jesús, mira para el gato. Ve a Jesús, querido, entrégate, ríndete. Ahora, cuando tú llegas a Jesús, el Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y para que entiendas en el lenguaje del gato, Dios es nuestro huequito, nuestro agujero, donde nos metemos y ahí pueden medir 50 gatos. Estamos seguros. Ahí el diablo no nos toca, puede hacer lo que quiera. Mira, hace años, yo estaba en el Brasil. Ya les he contado esa historia muchas veces. Salí de mi cuarto en el hotel, una ciudad llena de macumba ahí en el norte de Brasil, la ciudad del Salvador, no el país del Salvador, la ciudad del Salvador de Brasil. Y salgo así y veo un círculo de ceniza de cigarro así enorme, una canasta sin tapa abierta y un sapo enorme
patas arriba, moviéndose de manera grotesca porque el sapo le habían clavado alfiler por todo el cuerpo, en las articulaciones, en el pulmón, en el riñón, en el corazón, por todo. El pobre sapo no estaba muerto, estaba agonizando. Para mí, ver un sapo vivo ya no me gusta. Imagínense un sapo en esa condición. Fue una cosa terrible. Y di un salto, pero ¿qué me hicieron? Y agarré el teléfono, llamé al gerente del hotel. ¿Qué hicieron aquí en mi cuarto? Ahí el gerente viene. Ay, señor, le han hecho una macumba. Le digo, está bien, pero manda a limpiar, yo quiero salir, porque no se podía salir, una cosa enorme ahí. Y él manda a llamar a las 2 chicas para limpiar el cuarto. Y las muchachas vienen. Ay, le han hecho una macumba. Le digo, por favor, limpien, ¿qué quiero hacer? No, señor, no, nosotros no podemos tocar eso. Pero yo quiero salir. No, pero tenemos que llamar a un entendido porque le han hecho un trabajo de macumba y eso solo puede ser deshecho por alguien que entienda, porque nadie puede tocar eso. Pero yo tengo que salir. No, pero nosotros... Y el gerente miró a las muchachas, ya, limpien. Y las pobres comenzaron a llorar de miedo. Y claro, querido, ahora te digo una cosa, mira. Si tú no estás en el refugio, si tú estás aquí, ten pavor del enemigo. Porque a veces tú piensas, no, que me han hecho un trabajo de hechicería, de brujería. Si estás en el terreno de la condenación, te agarra todo, porque estás en el territorio del enemigo. Yo entendí, pobres chicas, tal vez ellas no conocían a Jesús. ¿Y para qué las iba a hacer sufrir? Le dije, mira, dame la escoba, yo voy a limpiar. No, Señor, no haga. Mira, tú quédate tranquila. Limpié, recogí todo, salí. Estoy hablando de una cosa más de 30 años atrás. La mujer todavía me dice, Señor, cuídese, mire, está viendo esa aguja en el riñón, usted va a morir del riñón. Está viendo en las articulaciones, usted va a morir todo seco. Aquí estoy, querido, por la gracia de Dios. Mis riñones están bien, mis pulmones están bien, mi corazón está bien, mis articulaciones están perfectas. ¿Por qué? Es que Pablo dice, ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así. Ahora pues, es esta frase, esta manera de empezar me gusta. Romanos 8, 1. Ahora pues, ¿sabes por qué me gusta esa manera de empezar? Ahora pues. Porque si hay un ahora, hay un ayer. Y si hay un ahora, hay un después. Lo que pasó ayer, ya pasó. Si fue bueno, si fue malo, ya pasó. No vivas atormentado por lo que pasó, porque lo que pasó, pasó. Y te digo una cosa, querido, es falta de disciplina personal vivir lamentándose por el pasado. Porque si lamentarte por el pasado arreglase el pasado, entonces te diría, lamentate por el pasado, porque vas a arreglar. Pero hay un versículo que no está en la Biblia y que dice, no vale la pena llorar por la leche que se derramó. Ese es un refrán del pueblo, ¿no es cierto? No van a pensar que es un versículo. Pero Jesús dijo eso en otras palabras. Jesús dijo, no estés preocupado por lo que no puedes resolver, por el día de mañana. El mañana no te pertenece. Entonces, ¿para qué te preocupas? El pasado no te pertenece, ya fue. ¿Para qué te preocupas? Ahora pues, hay gente que no vive lo único que tiene para vivir, que es el ahora. Vive desperdiciando el ahora que puede resolver, porque en lugar de trabajar en el ahora, está pensando en el pasado, llorando por el pasado, o está pensando en el futuro que todavía no le llegó. ¿Será que me va a dar cáncer? ¿Para qué te preocupas?
¿Será que la persecución viene? La profecía dice que sí, pero ¿para qué te preocupas? Cuando llega, pues la enfrentas. Yo digo que cuando vengan los tiempos difíciles, ¿vas a sufrir o no? Claro. Entonces guarda tu energía para sufrir. ¿Para qué estás sufriendo ahora por adelantado? Hay que saber vivir, querido. Hay que saber vivir. Por eso Pablo dice así, ahora pues, ahora, vamos a vivir el ahora. Vamos a resolver el ahora. Lo que pasó, pasó. Lo que no pasó, todavía no pasó. Basta cada día su afán. Pero ¿qué es lo que dice? Eso no es el mensaje, eso es solo una introducción. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el tema de esta noche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Esta noche vamos a ver lo que es andar conforme a la carne y también lo que es andar conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu están en Cristo Jesús y para ellos no hay condenación. Los que no andan conforme al Espíritu, andan conforme a la carne. Esos están en el terreno de la condenación. Pero, para entender lo que es la condenación, primero tenemos que entender lo que es la muerte. Vuelvo a repetir. Para entender lo que es la condenación, tenemos que entender lo que es la muerte. Para entender lo que es la vida, tenemos que entender lo que es la muerte. Para entender lo que es salvación, tenemos que entender lo que es la muerte, porque todo eso gira en torno de la muerte. Y la muerte no es caer y morir, eso no es la muerte. Hay que entender el verdadero sentido de la muerte. Para entender lo que es la muerte, tienes que entender lo que es la vida. ¿Y qué es la vida? La vida no es una cosa. Hay gente que piensa que la vida es 70 años, que el corazón late y el pulmón respira. No, desde el punto de vista biológico, eso puede ser la vida. Pero tú no eres solamente un ser biológico, físico. Tú no eres solo carne, cuerpo, hueso. Tú tienes sentimientos. Entonces, quiere decir, la vida no es solo respirar. Ahí está la diferencia entre el animal y el hombre. Para el hombre, para el animal, la vida es respirar, correr, andar, dormir, respirar, correr, reproducirse. Pero tú no, porque tú tienes sueños, tú tienes alegrías, tú tienes tristezas, tú tienes planes que el animal no tiene. Entonces la vida no es solo un asunto físico, un asunto biológico. No es solo de tu pulmón está respirando, estoy vivo. No. La vida, Jesucristo dijo, cuando estuvo en esta tierra, dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida no es una cosa, la vida es una persona. Entonces, cuando tú vas a Jesús y vives en comunión con Jesús, estás en la vida. Estás vivo porque estás en Jesús, que es la vida. Por eso Jesús dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante tú solo la vas a disfrutar cuando estás en Cristo Jesús, que es la vida. Por eso Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Cristo estás vivo. Ahora, si Jesús es la vida, cuando yo me separo de Jesús, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Y al separarme de la vida, ¿a dónde estoy entrando? Al territorio de ¿qué? De la muerte. Ahora vas a entender una cosa. Nosotros los cristianos a veces decimos así: si me porto mal, Dios me va a castigar con la muerte. Esa es una de las más grandes mentiras. Si me porto mal, Dios me va a castigar con la muerte.
Lo que están queriendo decir es, si me porto mal, Dios me va a dar la muerte. Querido, Dios jamás te puede dar la muerte. Porque para que Dios te dé la muerte, Él tendría que tener la muerte. Porque si no tiene la muerte, ¿cómo te va a dar lo que no tiene? Pero ¿qué es Dios? Él es la vida. ¿Y qué es la vida? La ausencia de muerte. Entonces en Dios no hay muerte. Él no tiene muerte. ¿Cómo te va a dar la muerte? Pero existe muerte, claro que existe muerte. Pero la muerte es la ausencia de Dios. La muerte es la ausencia de Dios, no es algo que Dios te da. La muerte no es algo que Dios te da. La muerte es algo que tú eliges, tú escoges, tú decides. Porque cuando tú te separas de Jesucristo, que es la vida, nadie te empuja para allá, nadie te arrastra para allá. Tú vas porque tú quieres. Pero cuando tú vas, te separas de la vida, te metes al territorio de la muerte. Ese es el problema. La muerte es una decisión humana. Ahora yo sé lo que tú estás preguntando. En tu corazón estás diciendo sí, pero la Biblia no dice que la paga del pecado es la muerte. Sí, la Biblia dice eso. Solo que hay un problema. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita ¿en qué idioma? El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Y ese versículo que dice la paga del pecado es la muerte, está en el Nuevo Testamento, está en el libro de Romanos, está en el capítulo 3, está en el versículo 23, y lo dijo Pablo. Y Pablo no hablaba español, Pablo hablaba griego. Entonces, para entender correctamente lo que quiere decir la paga del pecado es la muerte, hay que conocer un poco de griego. Y entonces cuando tú lees en griego, ves que el texto originalmente, correctamente dice así: el resultado del pecado es la muerte. Ahora más me vas a decir, pero es la misma cosa, pastor. Sí, casi la misma cosa. Porque la paga es lo siguiente: tú la hiciste, yo te cobro. Eso es paga, pero el resultado no. Tú hiciste y naturalmente vas a recibir el resultado de lo que escogiste, y tú escogiste la muerte. El resultado del pecado es la muerte. ¿Y qué cosa es pecado? Isaías 59:1, creo. Vuestros pecados han hecho separación entre mí y Dios. ¿Qué es pecado? Además de ser transgresión de la ley, pecado es separarse de Dios. Cuando tú te separas de Dios, estás cometiendo pecado. Cuando tú te separas de Dios, te estás separando de la vida. Y cuando tú te separas de Dios, te separas de la vida, cometes pecado, el resultado natural es que entraste al territorio de la muerte. Ahora estás en la muerte. Sí, pero pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la condenación? Ahí está lo interesante. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte, pero todavía no mueres. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Adán: si tocas del árbol vas a morir? ¿Adán tocó o no tocó? Tocó. ¿Murió o no murió? ¿Ah? Si murió, ¿cómo nació Caín? No murió, pero sí murió, pero no murió, pero sí murió. Ahora vas a entender lo que quiere decir la condenación. La condenación es la muerte en vida. La condenación es la muerte en vida. Estás vivo, pero estás muerto. Quiere decir, tu corazón late, tu pulmón respira, pero ya no disfrutas de la vida, ya estás en el terreno de la condenación, en el terreno de la muerte.
Un día vas a morir eternamente. Cuando llegue el final de toda la historia, vas a morir eternamente. Pero desde que te separaste de Jesucristo hasta que mueras eternamente hay un largo camino. Y ese camino se llama el camino de la condenación. ¿Y qué es el camino de la condenación? En este camino de la condenación el diablo puede hacer dos cosas. Te quita el empleo, te quita la familia, te quita el respeto propio, te quita la dignidad, te quita la casa, te quita el carro, te quita las ganas de vivir, te deja en la miseria, pobre, arruinado, destruido, que ya no te queda otra cosa sino pensar en morir. Esa es una de las cosas que el diablo puede hacer en el terreno de la condenación. Pero también puede hacer otra cosa. Te da dinero, te da carro, te da todo, te da gloria, te da fama. ¿No ven esos artistas que venden un disco ahí y se quedan? Millonario, te da todo, pero ¿y de qué te vale? El diablo te puede dar todo materialmente, pero no te da paz. Por eso hay gente millonaria que agarra un revólver y se da un tiro. La gente pobre que ya no aguanta, agarra un revólver y se da un tiro. Y la gente rica también agarra un revólver y se da un tiro. Porque ambos, el pobre se mata, el rico se mata. ¿Por qué? Porque están en el terreno de la condenación. Entonces, no es solo que si estoy en el terreno de la condenación todo me va a ir mal. No, todo te puede ir bien también, pero de nada te va a servir, porque no vas a tener paz en el corazón. Y yo conozco gente millonaria, gente rica, gente famosa que llora, que se desespera. ¿Por qué un artista famoso que tiene gloria, fama, dinero, poder, todo, se mete droga hasta matarse? ¿Por qué? Porque no tiene paz. Porque está en el terreno de la condenación. Está caminando el camino de la carne. Está perdido. Aquí no hay paz. Pero ahora viene Pablo y dice, pero ahora, hoy, porque ayer no interesa, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No interesa cómo está tu vida. Estás perdido, estás acabado, estás semidestruido. Pero ahora, da media vuelta y va en dirección de Jesucristo. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero creo que conté anoche. Yo estaba saliendo en el Brasil de un estadio, sí, te conté anoche, pero voy a repetir para que entiendas el terreno de la condenación. Yo vivo en Brasil hace muchos años. El Brasil es interesante, es un país, gracias, muchas gracias. Es un país lindo, tiene muchas cosas, pero tiene cosas tristes. También una de las cosas feas que el Brasil tiene es la famosa macumba, la hechicería, la brujería. Y yo les decía anoche, mucha gente piensa que las brujas son feas. Eso es en la historia de la revista ahí. La bruja es fea, nariguda, tiene un...
una verruga en la nariz. Pero hay brujas bonitas. En el Brasil hay muchas brujas bonitas metidas ahí, artistas famosas, brujas macumberas. Bueno, pero el caso es que yo estaba saliendo de predicar y viene una señora con un papelito y me entrega: pastor, por favor, yo creo en el poder de su oración, ore por mí para quebrar el poder del demonio. Le digo: ¿qué te pasa? Mientras estaba yendo al carro, ¿qué te sucede? Y mira la historia que me cuenta. Dice: pastor, mi vecina es una bruja y es una bruja bonita. Y mi esposo se apasionó de la bruja, porque la bruja le hizo un trabajo para él enamorarse de ella. Ahora, el dinero que antes mi esposo traía para la casa, mitad le da la bruja. Estamos pasando necesidad, estamos en problemas. Mi hijo mayor de 17, 18 años descubrió que el papá está enamorando con la bruja y se metió a las drogas, y ahora está en las drogas hasta el cuello. Y hace 2 semanas, pastor,